Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva masterclass de Zenit Sports. Hoy tenemos con nosotros a David Rodríguez, asistente técnico en el Módena en Italia. Muchas gracias, David, lo primero por tu tiempo. Y nada, cuéntanos cómo está siendo esta experiencia en el club, ahora en el primer equipo, antes en el Primavera. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a ti, María, por la llamada, por querer contar conmigo y para mí es un placer estar este rato con todos vosotros. Por mi parte aquí en Italia, bien, muy contento. Hemos empezado, la verdad, que la temporada a pedir de boca, genial. Más allá del puesto en clasificación, que somos primeros en Serie B, que Modena este año está en Serie B porque viene de un largo proceso de crecimiento, desde que la propiedad, que es la familia Rivetti, compró el club hace unos años. Bueno, aquí hace, no sé si fue 2017, 18, desaparecieron, volvieron a crearse el club desde abajo, desde Serie D, ascendieron a Serie C y ahora el club está en Serie B, pero con un proyecto de crecimiento a futuro, de intentar llegar a Serie A. Se están haciendo las cosas poco a poco, pero con pasos sólidos, que es lo importante. Y ese principio de temporada, como te comento, muy feliz, muy contento de vivir la experiencia en el primer equipo como asistente técnico. Yo llegué el año pasado a Módena para entrenar el filial, el segundo equipo, que aquí es la Liga Primavera. La mayoría de los equipos en Italia, su segundo equipo es sub-19, que es la Liga Primavera. Es verdad que hay 4 equipos, que son el Inter, la Juventus, el Milan y el Atalanta, que tienen un sub-23, a diferencia de España, que me parece también importante comentarlo. Entonces yo llegué en noviembre del año pasado, terminé temporada, querían seguir contando conmigo. Es verdad que hubo un poco también ahí una reestructuración dentro del club por la persona que había subido al primer equipo, volví a bajar otra vez a entrenar y bueno, me plantearon la posibilidad de continuar con ellos y terminé aceptando. Para mí era una buena oportunidad de continuar en el país donde estoy muy a gusto, donde estoy creciendo también a nivel personal como entrenador y quise aprovechar la oportunidad que me daban ellos de estar al lado de otro cuerpo técnico con experiencia. Vino el míster Andrea Sotil, con experiencia en Serie A, en Serie B, venía también de más abajo, es futbolista profesional, un defensor también con mucha experiencia y la verdad que súper contento, súper a gusto de todo lo que estoy viviendo. Bueno, y cuéntanos un poco también para que la gente ubique cómo ha sido la trayectoria previa antes de aterrizar en Italia, en esta experiencia que nos estás contando. Bueno, ya son años. Creo que fue 2012 cuando inicio a entrenar. 2011-2012 me parece. Yo era muy joven, yo sí que empiezo con 19, 20 años. Inicio a formarme, yo soy de Valladolid. Entonces yo inicio a formarme, inicio a entrenar al mismo tiempo que inicio a formarme, que esto me parece importante, ¿no? El hecho de no entrenar sin tener el mismo conocimiento a lo mejor formativo. Luego es verdad que el aprendizaje te lo da la experiencia, te lo da la propia vida, cada equipo que he ido cogiendo. He hecho distintas categorías de fútbol base en equipos de Valladolid. También llegué a categoría regional en el Betis, que bueno, allí en Valladolid es un histórico, como primer entrenador. Y después tuve una experiencia en tercera división, lo que era tercera división, en 2019, en el Club Deportivo Pedroñeras, era un equipo recién ascendido. Nos clasificamos para Copa del Rey porque era el primer año del nuevo formato en España de la Copa del Rey. Estuve varios meses, también sufrí destitución, que al final es positivo, ¿no? Dicen que hasta que no te echan no eres entrenador, entonces, bueno, viví otra experiencia y después llegó el tema de la pandemia. A partir de ahí viví una serie de años en Madrid, me dio el Alcorcón la oportunidad de entrenar el Juvenil División de Honor al mismo tiempo que encargarme de toda la parte metodológica del fútbol base. O sea, sí que es verdad que fue una experiencia de muchísimo aprendizaje, pero también de mucho desgaste, porque todos sabemos lo que fue justo terminar pandemia, volver a intentar retomar la actividad, la normalidad, pararse de nuevo, reestructurar entrenamientos, grupos, ya no solo con un equipo, sino gestionando otros 22. Y fue un poco una odisea. Estuve un segundo año allí entrenando Juvenil División de Honor, luego firmé en Getafe, que fue la última experiencia que tuve allí en Madrid y en España hasta el momento, División de Honor también. Y fue cuando me llega la llamada de Italia. Me surgió la oportunidad de venir a entrenar a Milán, a la primavera de Milán como segundo entrenador,
En ese momento el Milan no tenía todavía el sub-23, que se llama Milan Futuro en este momento. Por lo tanto, éramos el segundo equipo del Milan, temporada 23-24, y acepté, porque para mí también era una oportunidad de llegar a otro país, a un club histórico, de los más históricos bajo mi punto de vista en el mundo del fútbol, y me permitió vivir una experiencia distinta. Como segundo entrenador de Ignacio Abate, que también estaba empezando su carrera como entrenador, era el tercer año que él estaba entrenando, segundo año en esa primavera, y bueno, un poco el discurso fue ese, cogerlo como una experiencia de aprendizaje. Es verdad que yo siempre he querido entrenar y tengo claro que soy primer entrenador, pero también reconozco que vivir distintas experiencias como parte del cuerpo técnico y depende en qué contextos nos puede hacer crecer. Entonces, como siempre digo, con la humildad y con la ambición de querer trabajar, de querer mejorar, de querer aprender, de observar a otros y de escuchar a otros. Fue un año precioso, seguramente el más importante hasta ese momento a nivel profesional por el tipo de competiciones que nos tocó vivir. Competíamos cada 3 días, que eso sí que es otro deporte, y eso me lo repetía mucho el míster, de que es otro sport, porque al final preparar partidos sábado, martes, domingo, miércoles, continuamente es una maravilla. Yo creo que cuando te metes en esa dinámica, a los entrenadores que nos gusta tanto competir, es una pasada, pero también es verdad que es complejo a nivel metodológico de cómo gestionar cargas, de cómo gestionar contenido. Entonces fue también un aprendizaje súper positivo. A nivel colectivo nos clasificamos para el playoff por primera vez en la historia del club en este formato de Liga Primavera. Porque hace 10, 12 años cambiaron el formato, entonces, bueno, no habían tenido mucho éxito hasta ahora. Copa Italia me parece que caímos cuartos de final frente a Fiorentina, que luego fue finalista, y la final de la Youth League fue quizá el pero de todo el año. Llegamos hasta la final en la máxima competición europea y luego caímos en la final contra los Olympiacos. Pero como experiencia personal te puedo asegurar que es súper positiva y súper bonita. Después yo tomo el camino de querer volver a entrenar. En ese momento no sale porque el fútbol es así, no sale a lo mejor lo que estoy esperando, o cuando te reúnes y tienes esas oportunidades no se terminan de cerrar. Entonces decido volver a casa después de un año bastante duro a nivel profesional, a nivel personal, y quería tener un poco de calma. Seguí moviéndome, seguí viajando, seguí viendo entrenar a otros compañeros, ver muchísimo fútbol en directo, continuar formándome. Y bueno, dentro de esos viajes, llego en octubre a Italia, visito otra serie de clubes, entre los cuales el Módena, que me da la oportunidad de conocer a la gente que estaba trabajando en ese momento. Era muy difícil poder entrar en Italia como primer entrenador en categorías ya de alto rendimiento como una primavera, un primer equipo, y en noviembre estaba dentro. Es decir, que al final el hecho de moverte, el hecho de tener esa ambición, de querer crecer, de ser insistente, ¿no? De ser constante, creo que también es un buen ejemplo de que hay veces que salen bien las cosas, pero no caen del cielo. Entonces, eso es un poco también mi experiencia, el hecho de tener claro que quiero ser entrenador de fútbol profesional. No es el camino, no es el camino. De hecho, este mismo verano me surgieron otras posibilidades donde a lo mejor puede ser un contexto de crecer a otro nivel, y he decidido priorizar tener estabilidad porque me encuentro a gusto, me encuentro feliz, me siento muy valorado, muy querido, muy respetado. Entonces, creo que las decisiones que vamos tomando en el día a día, con ese enfoque, ¿no? Con ese objetivo donde queremos llegar, es la base de todo. Sí, estoy de acuerdo. Al final, oye, hay que poner en la balanza tantas cosas en el día a día que encima, bueno, pues a nivel de entrenador es más todavía. En esta, bueno, en este ir y venir viendo tanto entrenando como en estas experiencias que cuentas que has podido ver, ese tiempo dedicar a ver, ¿cuáles crees que son o cuáles has percibido como las mayores diferencias a la hora de entrenar en España y en Italia? Bueno, a ver, al final, los últimos 5 años es verdad que he tratado con sub-19, tanto en España como aquí en Italia. Por lo tanto, el concepto que yo tengo, lo más reciente, es ese grupo de edad, ¿no? Yo creo que
no es que haya tanta diferencia entre un país u otro, sino qué tipo de contexto vas a entrenar, si es más profesionalizado, si tienes más o menos recursos, si la exigencia es mayor o menor, es decir, el contexto de Milán no se puede comparar con los otros contextos por exigencia, porque ya estás en ese punto de fútbol profesional. De hecho, de esa generación te puedo hablar de jugadores como Alex Jiménez, que está en la selección sub-21 actualmente y está jugando en Premier League, Giancarlo Simis, que estaba jugando en Anderlecht en Europa y ahora está en Arabia, Francesco Camarda, que está jugando en Serie A con el Lecce, pero es uno de los prototipos a seguir los próximos años en Italia. Es decir, creo que la dimensión de cada club o de cada equipo que he entrenado te lleva a un análisis distinto. Lo que sí que es verdad que quizá en Italia, ya no por parte del futbolista, sino por parte de cómo se entrena y cómo se educa, se parte mucho más de un análisis de partido, es decir, de un análisis de un punto de vista competitivo, y te diría más quizá de un punto de vista defensivo, ¿vale? Quizá en España a lo mejor por nuestra manera de entender o de cómo hemos crecido los últimos años, miramos más esa fase de momento con balón y aquí quizá esa fase de momento sin balón. A nivel de cuántas ganas, cuánta energía, cuánta disciplina, cuánto pensamiento, cuánta mentalidad profesional tienen, no veo una diferencia entre España e Italia. Al final va a depender de cada persona y de lo que tú condicionas ese contexto a pensar de una determinada manera. Entonces, bueno, mi experiencia es esa. Mi experiencia es que es cierto que el fútbol ha ido cambiando, que el perfil del futbolista ha ido cambiando en los últimos años, que las capacidades de los futbolistas, voy a decir que son más académicas porque en fútbol base se está entrenando más desde un punto de vista colectivo y no tanto individual. Quizá cuando éramos pequeños, hace 20 años, teníamos más libertad en el juego porque jugamos muchísimo más durante nuestro tiempo libre. Ahora quizá va todo mucho más reglado, ¿no? Entonces te encuentras que es muy difícil encontrar futbolistas con uno contra uno, con capacidades técnicas distintas. Es más un prototipo, como yo digo, generado que la propia libertad del futbolista. Y dentro de estas experiencias en esta categoría sub-19, como comentas, ¿cómo crees que influye el desarrollo humano en estas edades? Es decir, no tanto, pues eso, al final, pues esa parte académica que ponemos mucho, que se pone mucho en los chavales y en esas edades, además ya cerca, ¿no? En esos límites ya del fútbol profesional, de ese salto, de ese momento, ¿cómo lo has percibido tú o cómo lo has trabajado? Bueno, yo creo que lo humano cuenta en cualquier edad. Es decir, el tener la capacidad de motivar, de hacer sentir importante a cada persona dentro del equipo, no tiene relación con la edad. Es verdad que si nos vamos a un contexto más sub-19, están en esa etapa donde les queda ese pequeño paso para entrar o no entrar en la dinámica de fútbol profesional o semiprofesional. También es verdad que te vas a una serie de situaciones personales que igual un futbolista de 28 años ya no tiene en la cabeza, tendrá otras, pero son ese tipo de incertidumbres. Pero yo lo veo como algo positivo. Es decir, si tú tienes la capacidad de ilusionar, de transmitir constancia, de transmitir trabajo a un jugador de 16, 17, 18, 19 años, la energía es mucho mayor. No voy a decir porque no está viciado en el mundo del fútbol, es decir, porque es más virgen, entre comillas, está más limpio. Luego, una vez que te metes en la rueda, ya te vas curtiendo de golpes, te vas curtiendo de experiencia. Entonces, el tener esa capacidad de conectar con el futbolista, de hacerle sentir importante en su día a día, en su proceso de mejora, no va ligado con si juegas más o juegas menos, sino que tú como persona crezcas, como profesional o como futbolista crezcas, me parece vital. Me parece vital el factor humano, motivacional, llamémoslo como quieras, pero al final se trata de gestionar personas. El entrenar, bajo mi punto de vista, es cómo tú gestionas el grupo humano, las personas, el futbolista. Es la base de todo. Ujú. Vamos a meternos en un bloque para conocer un poco más al David entrenador, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a empezar a saber cómo definirías tu filosofía de entrenamiento, cómo es el David entrenador.
Bueno, yo tengo un método ya, digamos, propio que he ido mejorando con el paso de los años, a base de equivocarme muchísimo, porque es así. Es decir, yo creo que mejoramos a base de fallar y es la base de todo. Entonces sí que puedo decir por encima que las bases es jugar el partido durante la semana, intentar hacer obviamente un análisis previo. Yo estoy hablando desde un punto de vista, María, relacionado con categorías de rendimiento. No me quiero meter con categorías formativas porque a lo mejor el enfoque puede ser distinto e incluso la duración de la semana, de las horas que se entrenan, es distinta, obviamente. Me voy más a un enfoque de alto rendimiento, de fútbol profesional o una liga sub-19. Entonces, bajo mi punto de vista, el entrenamiento tiene que preparar el partido, tiene que ser competitivo, por lo tanto, prácticamente el total de las tareas tienen un enfoque competitivo para que el futbolista pueda competir en distintos niveles, contra sí mismo para generarse esa automotivación, esa mejora diaria, que luego pueda competir con los compañeros, contra los compañeros durante el entrenamiento a base de ese tipo de tareas. Que tú convives con otros de tu equipo, pero compites contra otros de tu equipo y el único fin de todo eso es llegar al fin de semana y tener una capacidad competitiva contra el rival lo más alta posible. A partir de ahí, entrenador o me considero una persona organizada, me considero una persona con todo bastante claro de cómo lo quiero, no hablo a nivel de contenido de tareas, pero sí que me parece que hay que tener un análisis del rival previamente definido antes de planificar toda la semana, obviamente, para luego ir metiendo esas píldoras durante cada día de entrenamiento. Que al final el futbolista entrena el partido significa que de una forma inconsciente tú le estés generando los espacios de entrenamiento donde él o ella está jugando esa situación que el domingo o el sábado puede vivir durante 100 minutos que dura la competición. Eso me parece la clave de todo, que como entrenadores reproduzcamos situaciones reales del juego. No hace falta explicar al jugador, no hace falta parar, no hace falta abrazarle la cabeza, sino nosotros como staff tener la capacidad de generar ese contexto para que el futbolista lo viva. Luego dependerá de qué tipo de intenciones tiene el cuerpo técnico, dependiendo también de la complejidad de la tarea para que el futbolista reconozca, conozca o domine una situación, también a base de la repetición de cuántas veces lo llevemos a cabo durante una semana, un mes o durante toda la temporada. Pero nuestro objetivo es que el futbolista mejore en cuanto a tomas de decisiones, es decir, que reconozca situaciones inconscientemente durante el juego que le permita ser más eficaz y optimizar tiempo y respuesta en el juego. No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, yo creo que sí. Porque no es fácil. No, no, está claro. No es fácil, pero te diría eso, ¿no? Un poco el resumen ordenado, competitivo, bastante metódico en el día a día. Me voy a meterme ahora un poco un par de preguntas en esa experiencia con filiales, que al final, bueno, son equipos un poco diferentes y creo que, bueno, pues tu experiencia puede ser también enriquecedora y saber, o bueno, tu opinión o sobre todo tu experiencia de cómo se equilibra el poner el foco en el desarrollo individual o en el rendimiento colectivo, ¿no? Al final esa también como entrenadores, pues esa mezcla supongo a la hora de trabajar en esas edades y en determinados clubes con la exigencia, bueno, pues por un lado colectiva como a la hora de al final sacar talento, ¿no? Sí, a ver, nosotros como entrenadores trabajamos para un club, realmente, es decir, mi mundo ideal, como yo digo, es que tú estás en un club con su propia identidad, que es lo que rige todo. Después habrá una identidad del equipo, que es ya lo que tú te vas encargando de conectar esa identidad de club y equipo y tener un modelo de juego que lo lleve a cabo durante la competición, durante los entrenamientos, que te prepares para ello. Entonces, luego el método ya depende de nosotros. Para mí, lo colectivo es importantísimo porque realmente es la base de todo, que el equipo compita, que el equipo gane, que sume victorias, sobre todo en alto rendimiento, el equipo tiene que responder con resultados, pero es verdad que es una consecuencia de que a nivel individual se crezca. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que tú entrenas al equipo, pero también en lo que a nivel individual
tanto por roles como por líneas, como lo quieras llamar, cada jugador sienta que crece. Y no solamente aquellos que están jugando más, sino que todo el mundo esté dentro de ese proceso de mejora constante. Para llevar a cabo ese trabajo, pues seguramente tienes que tener una buena gestión del staff, tienes que tener una buena planificación de contenidos para que todo el mundo esté entrenando. Entrenar, yo lo llamo campo, pero también lo llamo vídeo. Son distintas áreas que tenemos que dominar para que el futbolista compita en el día a día y mejore, y en consecuencia el equipo luego responda mejor. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio. Seguramente en edades de filiales vas a tener una serie de jugadores que están marcados como futuribles primer equipo, con mayor potencial. Entonces, bueno, no es que se condicione todo a ellos, ni mucho menos, pero también sabes que vas a tener a lo mejor ciertos jugadores que tienen que curar ciertos aspectos para ya estar la semana que viene compitiendo en un primer equipo. Pero mi punto de vista es que todos tienen que trabajar en esa línea. Es decir, que tú cuando coges un equipo, los 22 jugadores crezcan, alguno crecerá a un mayor ritmo que a otros y a mayor porcentaje, porque va todo relacionado también con cuánto juega, porque la competición es el mayor aprendizaje, la mayor mejora. Pero lo más importante es que tú al club, si yo hablo ahora mismo como entrenador, mi trabajo va ligado por resultados, colectivo, pero también porque cada producto del club, que es un patrimonio, crezca. Y yo cada patrimonio del club, si lo llamamos, son futbolistas, pero son productos en este mundo, en esta industria del fútbol, tiene que tener un valor más alto respecto a cuando yo lo he cogido el 1 de julio. Entonces, bueno, un poco ligado con todo lo que dices va, y con el método de trabajo. Yo también trabajo a nivel personal con una herramienta que se llama WinWave, que me permite tener ese feedback constante con el futbolista, que me permite tener esa mejora constante del futbolista por parte de una buena gestión de los recursos y del cuerpo técnico. Y ese trabajo en un filial, ese trabajo también por áreas de staff, de todo, cómo se adapta, entiendo, al primer equipo, ¿no? Habrá jugadores pues, que estén en una dinámica mayor con otro equipo que contigo, como, bueno, esa gestión también, tanto individual como colectiva, de ese tipo de situaciones, ¿cómo lo has trabajado tú o cómo lo trabajáis? Bueno, yo desde los dos puntos. Ahora que estoy en un primer equipo, te beneficias de esa situación, ¿no? De tener un segundo equipo que está a tu disposición. Cuando he estado en un segundo equipo, pues obviamente te condiciona, pero también depende de la capacidad que tú tengas de adaptación y de asimilar qué es tu rol. Es decir, tú como entrenador de un segundo equipo tienes que tener claro que el primer equipo marca todo en un club. Por lo tanto, tienes que tener la capacidad de adaptación de no tengo esos 3, 4 futbolistas durante la semana, pero que luego van a jugar el partido porque son importantes para el club y el club marca estas directrices. Y vuelvo un poco a lo mismo de antes, el tener la capacidad de gestionar el grupo, de gestionar personas, para que todos entiendan esa situación que es positiva para todos, para que todos puedan mejorar. No es fácil, pero considero que es lo más normal y lo más justo, que si el primer equipo tiene una necesidad, tiene que contar con quien necesite, no con los mejores, sino con quien necesite. Y tú, en consecuencia, es una cadena. Si todo funciona bien, pues tendrás que coger jugadores de la sub-19 en este caso, o de la sub-17, con esa proyección para seguirlos mejorando y adelantar etapa. Entonces, siempre depende desde qué punto de vista lo queramos ver. Si el negativo de lamentar no tengo a mi equipo, o entender tu rol y alegrarte de varias cosas, alegrarte de que están mejorando, de que tú estás haciendo un buen trabajo, porque esos jugadores están respondiendo en un equipo superior, y alegrarte de tener la posibilidad de entrenar a otro tipo de jugadores y acelerarles el proceso. Entonces, vuelvo a lo mismo. Somos entrenadores que tenemos que mejorar cada día a los futbolistas y tienes que entender muy bien cuál es tu rol dentro del club en el que estás. Ujú. Vamos a pasar al siguiente bloque, también un poco de a donde se orientaba la masterclass, esa parte de mitos y realidades, ¿no? De esa táctica en Italia. Al final, bueno, todos sabemos que Italia tiene una tradición táctica relativamente reconocida. No sé si siempre reconocible, pero sí reconocida.
con ese fútbol defensivo, ¿no? Que antes también, bueno, pues comentabas un poco más de, bueno, pues un poco más en su ADN, quizás haya estado por ahí también en función, bueno, pues de los entrenadores, del perfil de técnicos que siempre ha habido ahí. ¿Hasta qué punto has encontrado cuál es el mito y cuál es la realidad? ¿Es Italia defensiva realmente o bueno, también ha ido dependiendo de los entrenadores de los que se ha ido nutriendo? Vale, porque igual me he explicado yo mal y no me quiero explicar mal en un país que me está tratando tan bien. Entonces, no confundir que curan tanto la fase defensiva, que para mí es la gran diferencia, que a nivel táctico puedo decir que me parece la cultura o el contenido futbolístico donde se cura más la fase defensiva y tiene mayor riqueza, desde mi punto de vista, a que son defensivos, porque realmente son muy agresivos. O sea, en Serie A, en Serie B, te puedes encontrar una cantidad de equipos que son mucho más agresivos defensivamente, que no compararlo con España, pero con cualquier país. Entonces, no quiero transmitir la idea de que Italia es defensiva o el pensamiento italiano es defensivo, sino que tú cuando preparas un plan de partido o que cuando tratas contenido de entrenamiento o enfocado a nivel de juego, se cura mucho, se da mucho volumen al aspecto defensivo, más por encima a lo mejor que del ofensivo. No voy a decir que el pensamiento sea lo más importante es no encajar gol, pero realmente esa es la sensación. De hecho, yo de las primeras cosas que me cuentan cuando vengo un poco es eso, ¿no? Nosotros tenemos el pensamiento de lo más importante es no encajar gol. Luego hay entrenadores y hay obviamente identidades con pensamientos distintos, como es lógico. Y ahora en Serie B, en mi campeonato, te encuentras entrenadores que tienen un arraigo porque han trabajado con otros entrenadores donde dominan muchísimo la fase ofensiva a nivel de generar ventajas, te hablo de dominar las ubicaciones, juego de posición, todo lo que tú quieras, desde un momento ofensivo, momento con balón, súper trabajado, con el fin de ser protagonistas con balón. Pero la gran mayoría, bajo mi punto de vista, quieren ser protagonistas sin balón, condicionándote dónde van a robar el balón, la intensidad de la presión, la trayectoria, o a lo mejor te condiciona manteniendo un poco el bloque más bajo para que no tengas espacios que atacar y salir en transición. Es un poco la sensación que yo tengo después de estar trabajando 3 años. Lo que hace que como entrenador, en consecuencia, si tú tienes una mentalidad, como a lo mejor la tengo yo, de querer ser más protagonista con balón, porque era lo que traigo en la mochila, ¿no? Te hace o te obliga a tener que pensar muchísimas más soluciones para salir de situaciones que en otros contextos a lo mejor no vives. Y te hace mejorar. De ahí que repita un poco de que estoy súper feliz y contento de esta experiencia porque me considero mucho mejor entrenador que a lo mejor hace 3 años. Porque el hecho de salir fuera, vivir otra cultura y luego con quién la vives. Yo he tenido la suerte y la fortuna de que tanto en Milán la he vivido con un exfutbolista como Ignacio Abate con una experiencia brutal de defensor. Este año estoy junto a otro entrenador con muchísima experiencia que también ha sido defensor en otra época del fútbol todavía más dura, como eran los años 90. Entonces, a nivel de conceptos micro, a nivel de detalles, se hablan de situaciones que yo a lo mejor no me había parado a pensar en años anteriores. Pero a lo mejor la diferencia está en que en fase ofensiva el contenido que yo puedo transmitir por lo que yo me he formado, en lo que yo creo, por todo lo que yo tengo dentro, es superior a lo que yo veo en este contexto. O es distinto, se complementa, ¿no? De ahí un poco lo que te decía antes, que no creo que sean defensivos, sino que parten todo de la fase defensiva. Muy bien, creo, o sea, ya estabas un poco respondiendo a mi siguiente pregunta, pero bueno, un poco también porque puntualices, porque al hilo de lo que comentabas, pues de lo que tú traías, de lo que te has encontrado, ¿qué crees que los entrenadores españoles, por ejemplo, por hablar de un modelo también o una idea táctica muy reconocible, quizás, como decías, influenciada sobre todo por los últimos años, qué crees que los entrenadores españoles es lo que más podrían aprender pues de estos detalles del proceso táctico italiano y un poco también al revés? ¿Cuál crees que es pues esa aportación quizás diferente que perfiles como el tuyo
están pudiendo aportar allí. Bueno, lo que hemos podido a lo mejor aprender, lo que he podido yo, porque obviamente cada uno el contenido que traiga, ¿no? Yo no quiero hablar de lo que he podido aprender cada uno, que igual tiene una experiencia y un contenido detrás muchísimo mayor que el mío y seguro, ¿no? Pero yo creo que lo que te comentaba antes, a nivel de planes de partido, de tener esa visión de cómo enfocarlo, desde dónde voy a defender, cómo voy a defender, capacidades del rival para, en momento con balón, para yo hacer esto sin balón, tipos de marcaje, situaciones a lo mejor del rival, cómo está atacando, desmarques, descensos, cómo se comporta el defensor. Todo eso a nivel micro se cura mucho dentro de un plan de partido. ¿Vale? Y cuando hablo de esto es porque el volumen de un plan de partido para trabajarlo durante la semana tampoco es tanto luego. Es decir, al final el tiempo durante la semana de entrenamiento no es que sea un volumen muy alto. Por lo tanto, te obliga a que durante la semana y varias semanas, obviamente durante el principio de temporada, al equipo le generes esa cultura en lo micro y en tareas de entrenamiento a nivel colectivo. Por lo tanto, todo ese volumen de contenido defensivo, como yo te decía antes, me parece que puede ser lo que un perfil como el mío, de donde yo vengo, puede adquirir. Por su parte, que hay hechos de entrenadores españoles ahora mismo en Italia, que son tendencia como puede ser SES. Nosotros a lo mejor ese punto de vista y lo que le está plasmando muy bien es todo el tema de dominar tiempo-espacio, de cómo generar ventajas siendo protagonista con balón. También lo está haciendo sin balón, porque al final te adaptas y generas ese step superior en cuanto a contenido del equipo, pero creo que es un ejemplo de cómo un equipo es protagonista con balón. Luego es verdad que tienes que tener los elementos y las capacidades que te permiten serlo a nivel de futbolista, pero creo que ellos en nosotros pueden ver toda esa fase de momento con balón donde lo vemos de un modo distinto, de intentar ser más dinámicos, más combinativos, de intentar dominar distintas fases del juego generando ventajas de un tipo quizá distinto a las suyas, porque ellos también generan ventajas. A lo mejor el modo de generar ese bloque bajo está luego a nivel de densidad en una zona del campo, las aprovechan. O cuando te hacen ese plan de partido, como te digo, de saltar al hombre, se benefician de luego atacar a campo abierto. Son ventajas distintas, pero son culturas distintas y es, bajo mi punto de vista, lo que le da mayor riqueza a este deporte, ¿no? El tener la capacidad de tener una visión súper abierta, súper completa y tener la capacidad luego de saberlo transmitir, obviamente. Y un poco también aprovechando ya que tenemos aquí para que nos presentes, porque bueno, al final es verdad que quizás a los que nos gusta estamos más acostumbrados, pues dentro de ver distintas ligas, pues ver las grandes ligas, pero esa Serie B, que yo creo que bueno, igual no la conocemos, o yo personalmente, por ejemplo, pues no sabría decir un poco que nos presentes, ¿no? ¿Cómo es esa Serie B? Bueno, este año seguramente la más apasionante porque la estoy viviendo yo desde dentro. Pero bueno, yo te hablo un poco de nosotros, ¿no? Somos un club que viene creciendo respecto a los últimos años. Modena, ahora mismo vamos primeros, pero no sería nuestra realidad, no sería nuestro objetivo, porque te puedes encontrar sociedades como Palermo, que pertenece al grupo City, que han hecho una gran inversión y tienen futbolistas de un nivel muy alto. Te encuentras con equipos históricos como la Sampdoria, que siempre ha estado en Serie A, incluso final de Champions League con el Barcelona en aquel momento. Y luego clubes que vienen de buenos años en Serie A, como puede ser Monza, como puede ser Frosinone, como puede ser Empoli, Venecia, bastante importantes para lo que es la categoría. Entonces, creo que se va cortando esa distancia entre los equipos de Serie B los únicos años, porque hay equipos que suben a Serie A, crecen, mantienen esas estructura y luego cuando bajan hacen el equipo la categoría mucho más difícil y más competitiva. Y lo que viene por debajo viene con propuestas también distintas, a lo mejor con entrenadores jóvenes, valientes. Está el Mantova de Davide Posancini, que ha sido asistente de Roberto De Cervi en Sassuolo y en Shakhtar Donetsk muchos años y tiene una propuesta de dominar el juego. El mismo Ignacio Abate en Juve Stabia, que es otro perfil de equipo con propiedad extranjera,
porque hay muchos clubes que son propiedades ya americanas, que empiezan a hacer inversiones. Entonces es una categoría, bajo mi punto de vista, apetecible, poco conocida, porque yo también es verdad que quizá años anteriores no la seguía tanto, la empecé a seguir cuando llegaba a Italia hace 3 años, pero que está creciendo, tanto a nivel de contenido, de juego, tienes buenos partidos, es decir, son partidos abiertos, son partidos por cultura, mucho marcaje al hombre, se generan muchas transiciones, que yo creo que también puede ser una de las características de la categoría y de Italia. Es un fútbol muy abierto por las propuestas de los entrenadores y es bastante apetecible de ver. Bueno, entonces la seguiremos, ya que es la más apasionante. Vamos a intentar seguirla un Hay que poco seguirla, más. hay que seguirla, Poco más. Vale, hay te que iba a comentar, seguirla. como antes has también comentado, bueno, pues herramientas con la que trabajas tú, eh, conocer también, bueno, aquí cada vez se está viendo más, es verdad que, bueno, en otros deportes como pueden ser sobre todo el perfil mucho más americano con ese uso de datos, con el Big Data, es verdad que quizás vayan muy por delante, pero es algo que en el fútbol también está cambiando, entonces, bueno, dentro de lo que vosotros trabajáis, ahora en un primer equipo y en un club, bueno, pues con cierta estructura, ¿qué papel juega la tecnología y el análisis de datos en, bueno, pues en vuestro día a día? Quizás lo enfocamos o hasta ahora mucho más en el analista, pero también, bueno, pues conocer de la parte de entrenador y la parte táctica cómo influye. Yo te hablo primero por mí y luego lo que puede ser un poco el cuerpo técnico, ¿no? O sea, yo soy defensor del dato, de todo lo que va relacionado con el dato, porque no deja de ser información. Obviamente luego tienes que tener la capacidad de interpretarlo, que es la clave de todo. Incluso es importante formarse. Yo también me he formado con cursos relacionados con todo el tema de Big Data aplicado al fútbol y de cómo interpretar mejor todo ese contenido para luego incluso poder generar una visualización mejor de cara a cuerpo técnico y de cara a equipo, ¿no? De extraer toda esa información. Hoy en día creo que está evolucionando todo a un ritmo vertiginoso, tiene una velocidad increíble de cómo tenemos mayor información, mucha más calidad en la información, a dónde se puede llegar, tanto aspectos colectivos como de propios jugadores. Por lo tanto, todos los departamentos, todas las áreas pueden crecer. Luego depende de que cada uno quiera meterse en esa rueda y querer crecer. Entonces, incluso hasta el futbolista te lo va demandando, ¿no? Te va demandando una información distinta a lo que podía ser hace 5 años. Yo, como te digo, sí que trabajo con esa herramienta, con un método propio que hemos generado para poder llegar al futbolista de un modo más concreto, más profundo, de cómo el cuerpo técnico puede tener mayor noción de cómo se está entrenando, muchísima más información de qué carencias podemos tener como equipo. Y luego a primer nivel, al final el cuerpo técnico le da mucha importancia a ese rendimiento de partido, de datos relacionados con partido, pero vuelve un poco a lo mismo. No solamente el analista de datos o el analista de vídeo que se tiene que formar para intentar también tener ese tipo de información es importante. Creo que nosotros como entrenadores tenemos que ser los primeros en formarnos y en darle importancia, porque nos va a dar mucha más información y tenemos que saber luego dirigir esa información a nuestro cuerpo técnico para optimizar todo lo que nos lleva. También qué papel, bueno, no sé si desde tu experiencia lo has podido saber o me imagino que sí, trabajar con ello dentro de los clubes, bueno, o de los equipos sub-19 como hablábamos antes, qué papel tiene ese uso de tecnología a la hora de la búsqueda del talento primero y después de esa mejora del talento cuando ya lo tienes. Bueno, va a depender mucho, obviamente, de qué tipo de área scouting tienes, ¿no? De cómo está formada, a través de un primer análisis en bruto que podemos llamar, luego en neto, te permite tener todo el tema de este tipo de herramientas y de información, una mayor filtración de todo el contenido que tú vas generando. Primero, el cómo organizar todo tu contenido para luego ir detectando esa calidad o esa cualidad que tú me dices. Bajo mi punto de vista, siempre vas a tener que tener talento en la persona o en las personas que detectan talento. Es decir, no creo que venga una base de datos o venga un dato que te diga firma este porque es el mejor. Tú tienes que condicionar todo eso, tú tienes que saber dónde buscar, tienes que saber
qué tipo de variables tocar, qué tipo de perfil estás buscando. Obviamente que si todos vemos un delantero que cada semana mete 15 goles, nos llama la atención, pero tenemos que educar también ese proceso de scouting, ese proceso de captar talento, para luego sí, luego a través de filtros e información más concreta, poder detectarlo y hacer otro tipo de trabajo, que luego va a depender mucho de por dónde empieces. Tú puedes utilizar, bajo mi punto de vista, los datos para que sea un primer filtro y luego poner el ojo en ello, o puede ser que tú generas un volumen de mucho trabajo tuyo a nivel de scouting, talento, de gente, de persona que ve, y luego sobre todo lo que tú ves, filtrar y quedarte con lo mejor, ¿no? Entonces, depende por dónde quieres empezar con el tema del dato. Pero bueno, vuelvo un poco a lo mismo. Los datos son importantes, son el presente, pero las personas son quienes dirigen todo. Un poco por cerrar esa parte, bueno, como entrenador que has sido de esas categorías juveniles y sobre todo ahora desde tu perspectiva, bueno, pues ya en un primer equipo, ¿cuál dirías que es el reto más grande para los entrenadores de esas categorías a la hora de, pues eso, encontrar o de estar preparados para el salto un poco más? Antes hablábamos de los futbolistas, tú como entrenador, ¿cuál crees que es el mayor reto? Bueno, muchos, porque creo que lo primero, conectar con la persona, con el futbolista. Como todo va cambiando y vuelvo a lo mismo, al final no es igual entrenar un segundo equipo o una sub-19 de un equipo top, porque ya están hechos a esa manera de trabajar, son conscientes de que tienen que trabajar a ese nivel para llegar a un equipo menos profesional, donde tienes que, todavía el reto o la complejidad es aún mayor, porque tienes que enganchar a futbolistas donde a lo mejor no van a ser profesionales o incluso ni quieren ser profesionales, están jugando porque les gusta, porque quieren dedicarse, o sea, porque quieren hacer este deporte, pero a lo mejor 2 años después o 3 años después saben que les da igual no competir, ¿no? Entonces yo siempre digo conectar con el contexto del equipo, del futbolista que tú tienes. A partir de ahí, como entrenador, tener muy claro, interpretar muy rápido qué capacidades le pueden faltar a ese futbolista para llegar al nivel siguiente, sea cual sea jugar en tercera red, en segunda red, o sea jugar en Champions League. Tratar de detectar cuál puede ser la mejora inminente que tiene que sufrir ese jugador. Y dentro de ese análisis que tú haces y dentro de esa conexión con el jugador, bajo mi punto de vista, el conectar todo, es decir, que sea un proceso de mejora donde tú como entrenador y él como futbolista pongan de su parte para que se consigan esos microobjetivos, esos objetivos de mejora. Obviamente, también tienes que identificar qué tiene bueno ese futbolista para que siga mejorándolo, siga potenciándolo. Pero tratar de tener ese proceso que no termina nunca, incluso en un primer equipo. No termina nunca el proceso de mejora, no termina nunca los pequeños detalles que se pueden mejorar, las lecturas del juego, las interpretaciones del juego. Y a un futbolista profesional también lo va a agradecer. La conexión será diferente porque a lo mejor ya tocas con otro tipo de egos, otro tipo de personalidades y de experiencias, como es normal, pero ese proceso de evaluación y de mejora, bajo mi punto de vista, María, tiene que estar siempre dentro de nuestro trabajo, de ese análisis meticuloso, de esa evaluación y de ese punto crítico que permita mejorar. Después, el cómo lo transmites, el cómo eres capaz de hacerlo llegar, ya depende de cada uno, depende de cada persona, depende de cada capacidad. Eso es. Personas tratando personas, que es lo más difícil casi. Ya Total. por ir cerrando un poco y en un último bloque también un poco más personal. Si yo te dijese algún... Sé que muchas, y al final con lo que nos has contado, tanto las experiencias en distintas categorías, distintos países, distintos también momentos de vida, pero si tuvieses que decir, oye, pues esta experiencia o incluso este libro, este entrenador, creo que ha marcado de forma importante mi manera de entrenar. ¿Qué nos diría? Sé que muchas cosas, que al final somos una suma de todo, pero si tuviésemos que decir una... Mira, te digo,
porque no es fácil la pregunta. O sea, el cómo entreno, al final lo has dicho tú y lo hemos comentado antes, ¿no? Es un proceso de tantos errores, es un proceso de tantos años, de formarte, de ver, de probar, de interpretar. Sí que es cierto que la experiencia diferente que he podido vivir es la experiencia en Milán, por el tema de entrenar. Era la primera vez que hacía un retiro, que hacía una concentración de 15 días, el contenido de esa concentración, dobles sesiones, otra mentalidad, como he repetido antes, ¿no? Otro tipo de experiencias. El competir cada 3 días a nivel metodológico, ves una situación distinta y para mí es la más importante porque yo me quiero dirigir hacia eso. Es decir, yo quiero ser un entrenador que llegue a un nivel donde compita cada 3 días, porque va a significar que estás en un nivel top y tienes que interpretar y tienes que saber cómo gestionarlo. Por lo tanto, para mí esa ha sido la más importante, porque me ha dado un aprendizaje que antes no he podido vivir, sin, sin menospreciar ninguna, porque todas al mismo tiempo me han permitido llegar ahí. Es así. Luego, ¿de cuáles he aprendido más? Seguramente de los malos momentos. Es decir, de cuando he vivido distintas situaciones difíciles a nivel competitivo, pero también a nivel personales, con un poco el día a día. Y cuando más abajo estás o cuando crees que no tiene sentido es cuando realmente te das cuenta de la fuerza que tienes y de la capacidad que tienes de perseguir esto, ¿no? Para mí al final, cuando empiezo a entrenar con 18, 19 años, tenía muy claro que no lo hacía como un pasatiempo, que lo tenía como un objetivo, como no es un sueño, porque al final para mí el sueño es un poco abstracto, sino como un objetivo definido de quiero llegar allí con estos pasos, no sé el camino, pero tengo claro que quiero llegar y seguramente esa capacidad de tener ese objetivo tan definido te hace remar cuando piensas que no puedes. Y en el camino se renuncian a muchísimas cosas, que al final los entrenadores y cualquier persona que se dedica al fútbol lo sabe. No todo es bonito. Creo que dejas de lado muchas situaciones y situaciones personales que no vuelven, que te pierdes por nuestra ilusión, por nuestra pasión de hacer esto, de estar en un banquillo y de esa adrenalina que sentimos cuando estamos entrenando, cuando estamos compitiendo. Sí, estoy de acuerdo. Al final esa parte la que no se ve, ¿no? Que muchas veces los focos ponen bueno, de manifiesto algunas cosas, pero todo lo que ha habido hasta llegar ahí no lo sabe más que la persona que lo ha vivido y la gente que lo ha compartido, está claro. Si tuvieras, David, que dar un consejo a un entrenador joven, pues al entrenador pues que como tú, ¿no? Con 19 años o empieza a descubrir o tiene esa ilusión y esas ganas, ¿qué le dirías? Yo algo que he aplicado para mí mismo. O sea, por un lado, tener claro lo que quieres, es decir, hacia dónde quieres ir, cuál es la dirección o cuál es el foco. Y por otro lado, cuestionarte cada día para intentar mejorar algo de ti. Algo de ti no solamente va relacionado con cómo voy a entrenar, sino cómo voy a solucionar este problema si lo tengo, o cómo puedo hablar mejor otro idioma que me permita conocer a otra persona que me dé una oportunidad en un futuro para estar ahí, o cómo tengo que, si estoy en otro tipo de categoría, ¿no? Cómo tengo que reaccionar en un primer momento si le sucede esto a un jugador entrenando. Te hablo incluso a nivel de salud, de cómo tengo que tener una primera noción de responder ante un jugador que cae lesionado, que tiene una primera... Cualquier tipo de detalle creo que nos hace mejorar. Y vuelvo a lo mismo que te he comentado un poco durante esta hora, ¿no? Tener la humildad y la pasión de que vaya ligada. Soñar en grande, yo siempre digo soñar en grande, pero el trabajo tiene que ir en consecuencia con lo que soñamos. Es decir, no sería coherente si te digo yo es que quiero entrenar alguna vez en Champions League y en Serie A o en Primera División, pero no siento que le estoy dedicando todo lo que le debo dedicar. Sin renunciar a vivir, ojo, es decir, tampoco hipotecarme a solo eso. Yo no soy ese tipo de entrenador, ese tipo de persona. Que debemos tener la capacidad de cuando toca trabajar, cuando toca estar en este trabajo, en este rol. Entrenador, soy entrenador, o soy asistente técnico, o soy lo que soy. Siempre soy persona, pero hay momentos en los cuales eres más entrenador y otros cuales eres más David, persona, como yo digo, ¿no? Porque todo es importante. O sea, el tiempo es limitado
Y tenemos que tener ese equilibrio de quiero entrenar, quiero mejorar, quiero que el futbolista, yo le pueda ayudar al futbolista, y todo lo que curemos parte personal seguramente nos da ese equilibrio también de poder estar más lúcidos. Y ya, David, para terminar la última, si dentro de 10 años alguien habla de ti como entrenador, ¿cómo te gustaría que hablase de ti? Vuelvo a lo mismo. Si hablamos de David entrenador, súper competitivo, súper metódico, súper ambicioso, súper ganador. Si hablamos como David persona, una buena persona. Y creo que todo puede ir ligado. Y creo que la combinación de ello es lo que te permite crecer. O sea, no me creo lo que he escuchado muchísimas veces de no, es que para llegar tienes que ser de este tipo de modo. No estoy de acuerdo. Creo que para conectar con el futbolista, que te recuerden como ese entrenador, también tienes que tener la capacidad de saber que estás entrenando personas, como hemos dicho durante esta hora, ¿no? Y yo parto de un ejemplo muy básico. A mí es muy difícil que me vean como un referente en el primer momento porque no he sido futbolista. Y si a ti te entrena Pep Guardiola o te entrena Zidane, tú lo primero que te va a venir a la cabeza es ha sido importante, ¿no? Entonces, ese respeto que no muchas veces viene dado, te lo vas a ganar a través de la persona, de cómo tú eres capaz de ser honesto, de ser sincero y de tener credibilidad. Para luego todo lo demás. Todo lo demás es contenido, entrenamiento, jugar más, jugar menos. Por lo tanto, para mí es importante contestarte a las dos. David entrenador y David persona. Muy bien. Pues muchas gracias, David. La verdad es que a mí se me ha pasado volando. Me estaba viendo la hora ahora cuando decías en esta hora y digo, efectivamente ha sido una hora. Darte las gracias primero por el tiempo y también, bueno, pues por la sinceridad y la claridad que muchas veces los entrenadores nos perdemos en tecnicismos y palabras un poco raras y creo que no ha sido el caso, que ha quedado todo muy claro y sobre todo eso que has sido sincero. Entonces, nada, darte las gracias y ojalá que cuando repitamos esta entrevista en pues no mucho tiempo podamos estar hablando de esas metas que nos has ido comentando y de cómo se han ido alcanzando. Bueno, María, muchísimas gracias una vez más a ti, a todo tu equipo por todo lo que hacéis, porque yo creo que mejoráis mucho toda la formación para los entrenadores en los cuales yo me incluyo, y es una suerte también tener esta hora para compartir contigo y con todo el mundo vivencias, experiencias, y ojalá que sí, ojalá que pronto volvamos a vernos, ¿vale? Te mando un saludo. Gracias, David.